Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, estamos dando inicio a un nuevo proyecto llamado Pensamientos Contrarios, por lo menos a nivel de video podcast. Y la verdad muy contento de dar comienzo a esta nueva aventura audiovisual, a esta aventura de contenido. Es una aventura que hace muchísimo tiempo debí lanzar, pero la vida nos pone a hacer el momento, o a construir el momento adecuado, y hoy es precisamente ese momento. Pensamientos Contrarios, este audio o este video podcast que estás viendo o escuchando, tiene un enfoque que es un enfoque humano, es un enfoque de descubrimiento, es un enfoque de crecimiento personal y que aunque nunca esté alejado, nunca había estado alejado de este mundo, siempre me he mantenido en este mundo. El mundo de los negocios me mantenía aparte, como dividiendo entre lo que era el mundo de los negocios y el mundo del ser humano. Y durante muchos años trabajando con tanta gente me di cuenta que cuando somos capaces de integrar el mundo del ser humano, el mundo del individuo con el mundo de los negocios, pues es donde nos convertimos en un ser mucho más congruente. Para ello, en estas primeras capítulos, temporadas, o no sea el alcance que vayamos a tener, traigo acá a mi amigo Julio Suárez. Gracias, Julio, por ser parte de este proyecto y por atrevernos a lanzar esta nueva aventura de Pensamientos Contrarios. No, Ed, gracias. Hola a todos. Gracias a ti por la invitación. Entusiasmado, un poco nervioso también porque nunca he hecho esto, pero me sorprendió un poco cuando me invitaste a hacerlo, pero al mismo tiempo muy curioso también pues de aprender un poco más de ti personalmente y también como coger un poco de sabiduría para la vida, que a fin de cuentas me imagino que esa es la intención de este espacio, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que lo más importante de este arranque o de este proyecto es precisamente abrir el corazón. Yo creo que lo más importante hoy que vivimos en un momento de tanta distracción, de tanta locura, poder ser capaces de abrirnos y poder contarle al mundo parte de esta historia. Yo me acuerdo que yo tenía una conferencia que fue súper exitosa en Venezuela en su momento, que hablaba de Cuéntame tu historia. Y hicimos una serie de conferencias que hablaban de la importancia de que tu historia es tu mayor activo a la hora de poder impactar la vida de la gente o de poder lograr cambios en el ambiente que tú estás. Y precisamente Pensamientos Contrarios se trata de eso, se trata de poder hablar con el ejemplo, con congruencia, después de unos cuantos años caminando en este camino de la vida, poder traer esas reflexiones personales que al final no buscan en lo absoluto cambiarle la vida a la gente. Yo creo que la gente ya se trae la vida cambiada y es responsable de su propia vida. Y con este contenido lo que buscamos es, a través del ejemplo, pues el que nos escucha o el que nos ve puede tomar de lo que vamos a hablar acá y poder, ¿por qué no traer algo de reflexión para su vida más que la cambiemos? Al final el cambio lo da cada uno de los individuos con lo que ve y con lo que adapta. Claro, claro, claro. Bueno, para quienes no sepan, yo soy parte del equipo del GADI. Solo que nunca, no es lo mismo nunca como que preparar trabajar preparando el contenido que ponerme a hablar contigo propiamente del contenido. Y bueno, creo que esta idea de hacerlo así nació de precisamente cuando grabamos, que habíamos tenido unas conversaciones como que demasiado profundas, que dijimos, no, esto deberíamos grabarlo, ¿cierto? Y bueno, también habíamos hablado de que era interesante como que contraponer, o no contraponer, porque no es un tema de confrontar, sino como de retroalimentar las visiones desde el punto de vista generacional o de experiencias de vida, que obviamente son distintas entre los dos. A mí me gustaría que comenzáramos, como ya para empezar a exprimir el conocimiento tuyo y la experiencia, que bueno, que la gente puede ver en los videos que ya tú has publicado o en el contenido que has publicado. Pero bueno, tú lo dijiste, tú tienes un background mucho más amplio en el mundo de los negocios por internet y en el marketing de afiliados y todo esto. Información súper útil para quienes deciden eh, adaptarse finalmente a cómo es la vida hoy. Pero yo creo que algo que nunca hemos explicado propiamente, me está abriendo ahorita, en el contenido es
estos pensamientos son contrarios ¿a qué? Sí. ¿A qué eres contrario? Sí, yo creo que siempre nací contrario, ¿no? Yo siempre le digo a mi familia que yo creo que inclusive nací con ganas de irme, siempre. Cuando yo nací en Venezuela, siempre, además que tuve un papá y una mamá que siempre me decían, vete, 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 era como empezar a encontrar vías fuera de lo tradicional. Es como comenzar a ver la vida desde lo anormal, si se puede llamar así. Porque yo estoy convencido que hoy, y no solo porque lo vivo mucho en el mundo de los negocios, sino que también lo vivo, lo vivo en mi propia vida y en la vida de la gente, cuando somos capaces de retar lo establecido, cuando somos capaces de romper las reglas, vamos en contra de la masa. Y por eso el nombre de pensamientos contrarios. No se trata de ser un irreverente constantemente, no se trata de ser un hippie o un rockero constantemente, se trata de vivir la vida desde lo diferente. Hay un libro que a mí me impactó mucho cuando comencé en el mundo de los negocios de Internet, que el primer libro de él se llamaba Tribus, de Seth Godin, y luego sacó un libro que se llamaba La Vaca Púrpura. Y él, viéndolo desde el punto de vista de los negocios... Contigo siempre tengo que estar anotando cuáles son los libros que me recomiendas siempre un montón y sí, a veces se me pierde. Inclusive yo creo que sobre la transcripción de la plataforma que estamos, pues a lo mejor aparecen todas estas recomendaciones que hago. Ah, excelente. Pero el segundo libro, no sé si el segundo o alguno de ellos, hablaba de la vaca púrpura. Y él hablaba de que en un mundo donde las vacas, o sea, son blancas y negras en su mayoría, ser una vaca púrpura te hace diferente en tu propuesta de negocios. Claro. Y ese contrarian thinking, ¿no? Que es desde ahí donde viene el cambio, el nombre de pensamientos contrarios, me llevó a eso precisamente, a retar a la gente, no solo desde los negocios, porque volvemos a lo mismo. Un individuo no puede ser diferente en el mundo de los negocios que lo que es en su vida real. Yo creo que el mundo está buscando hoy precisamente esa congruencia del ser humano. Y cuando ese ser humano tiene en su ADN formas de ver la vida diferentes, te aseguro que también va a hacer negocios diferentes y al revés sucede lo mismo. Cuando tú ves a alguien que tiene un estilo de hacer negocios contrario a lo que mucha gente hace, pues también su vida va a tener matices un poco diferentes con respecto a eso. Y ahí viene la idea de retar a la gente que nos escucha o nos ve a pensar de manera diferente, contrario a lo que vienes haciendo. Bueno, yo creo que eso es algo que te define mucho. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos en un proyecto de un canal de televisión donde trabajábamos juntos. Yo era el productor de tu programa, así fue que nos conocimos. Y yo me acuerdo que cuando yo te conocí, los dos somos migrantes, estamos grabando en Medellín, Colombia, los dos somos de Venezuela, con experiencias migratorias diferentes. Tú tienes tu familia, estás casado, tienes hijos, y yo no. Y cuando yo te conocí, que te lo he dicho en varias oportunidades, fue como que, pues primero obviamente yo estaba llegando como que a este nuevo trabajo y bueno, la emoción y la curiosidad y también el nervio un poco de entrar a una nueva empresa y tal. Y cuando llego me encuentro con una persona que es de una generación como que viene antes de la mía. O sea, más viejo, pues. Sí, pero con mucho cariño, más sabio, digámoslo así. Pero yo digo, bueno, uno no debe proyectarse en los demás, pero lo que pensé fue, como ser migrante es un estilo de vida y un estado mental, me entenderás, y los que sean migrantes también me entenderán, ver a alguien que está en otro nivel, no solo porque es mayor, sino porque está, bueno, que hace negocio por internet a la edad que, ¿sabes? No hacías lo que una persona de 50 y tantos tú ves, que mis papás no hacen eso, ¿sabes? Entonces como que ya por ahí empieza como esta contrariedad y para mí fue muy interesante porque bueno, a uno le educan incluso a los millennials nos educan, también es como que no, consíguete un buen trabajo, entre comillas, que será un buen trabajo y gánate un montón de plata en una transnacional o en una corporación y tal. Y a la edad que tú tienes te vas a ver de tal forma, bueno, ya pensando en la pensión y qué sé yo y tal. No me veo en eso. Cierto, y entonces como que, y en cambio yo vengo y conozco a este personaje que se llama Edgar de Aponte y que es youtuber y que tiene su comunidad y ha hecho este montón de cosas y entonces como que incluso para una persona de mi edad, que ya tengo 34 años y que ya uno, bueno, creció con otra relación con la tecnología y con los celulares y las redes sociales y el contenido y todo el cuento, como que tampoco piensas que a esa edad vas a poner, o sea,
vas a estar haciendo lo que tú haces. Entonces, yo me acuerdo que cuando te conocí, fue como muy, bueno, se abrió como esta posibilidad y lo estás conociendo en persona, la posibilidad de algo distinto, ¿no? Y yo creo que eso por ahí ya es bastante interesante porque yo sí siento, pensándole en mis papás o en mis tíos, que la generación X, la generación que tú representas o la gente de tu edad, sobre todo en Latinoamérica, está formada no para hacer esto. Esto es como una locura, ¿no? O sea, yo quisiera saber eh, antes de como que ir al origen de este tema de la contrariedad, más allá de lo que estamos haciendo ahorita, sino de en qué momento decides y cómo fue ese proceso de salirte de esta lógica latina ultracapitalista de que apoltrónate en un trabajo donde seas jefe y todo el cuento y tal, y pasar a lanzarte a grabar videos y a crear comunidad y todo eso. Como te lo decía al principio, Julio, yo nací saliendo, ¿no? Mi papá y mi mamá siempre me decían, sal, busca nuevas cosas. Yo nací en una ciudad como Barquisimeto. No quiero ser regionalista en esto, ¿no? Pero una ciudad como Barquisimeto. Y el mensaje siempre era de mi papá y mi mamá, vete para Caracas, vete para otro lado, vete del país, busca opciones. Y yo creo que eso me formó tanto que me llevó siempre a hacer las cosas a esa velocidad, ¿no? Salir, ser diferente, lograr cosas diferentes. Y me acuerdo mucho que cuando yo empecé a hablar de correos electrónicos, por ejemplo, que además desde el punto de vista de negocios para mí es mi gran fuente de comunicación, el email sigue siendo para mí la gran fuente de comunicación. Y me acuerdo dictando una conferencia, yo levanté la mano, le decía a la gente, levante la mano quién tiene un correo electrónico. Y habían como 100 personas. ¿En qué año? ¿Cómo en qué año fue eso? Wow, eso fue en el año, creo que fue 80 y algo, 90, algo así. O sea, yo siempre estaba como a la vanguardia de todas estas cosas nuevas porque además me fascinaba mucho la tecnología. Imagínate que cuando sale una empresa, la empresa siempre existía, pero cuando CanTV lanza el mundo de Internet, yo fui el correo electrónico número 10. Imagínate, tenía el correo electrónico aponte@cantv.net, o sea, en aquel momento. TV es la empresa nacional venezolana de telecomunicaciones. La que era buena, ¿ok? La que era buena. Ese es para otro episodio, ¿no? Y entonces yo decía, wow, o sea, me gusta ese mundo. Y cuando le preguntaba a la gente quién tiene correo electrónico, habían 8 personas que levantaban su mano. Claro. Y siempre en los negocios que estuve, la gente siempre me seguía porque hablaba de cosas absolutamente diferentes, ¿no? Y o sea, que desde los 80. Desde los 80. Y hubo un reto personal cuando nos vamos del país y tengo mis hijos pequeños. Yo dije, o sea, siempre he estado hablando en el lenguaje cotidiano, siempre he estado hablando en el lenguaje de las cosas de tendencia, siempre he estado allí. Pero para mí, tal vez aquellas personas que me escuchan, yo tengo 58 años de edad, y tal vez aquellas personas que me escuchan que han sentido que la tecnología los ha abrumado, yo creo que es una estrategia clave, y que lo hice con mis hijos, es mantenerme hablando en el lenguaje de la gente joven. Claro. Es mantenerme hablando en las tendencias. Obviamente hay muchos términos que a veces ni los entiendo, pero si tú no te conectas a estas nuevas generaciones, sencillamente eres una persona que va a pasar de moda de esa generación que te está viendo. Y siempre asumí el contenido digital, siempre quiero estar en los negocios de Internet. De hecho, mucha gente, no tengo amigos realmente de mi edad, y si los tengo porque son amigos de la infancia, pero que estos términos de tecnología, YouTube y todo esto no los hablo con ellos porque se quedaron atrás, ¿no? Y eso me parece tan importante, disculpa que te interrumpa, porque es casi que de supervivencia, ¿no? Sobre todo en la era en la que estamos viviendo. Porque vainas tan tontas como que no sepas qué significa, no sé, streaming o palabras así, y cuántos de los que están viendo el video no, si están menores de 50, qué sé yo, o tienen 20 y tantos, no tienen que estarle explicando a los papás tal cosa. Yo me acuerdo que en mi casa yo era el que hacía las transferencias bancarias porque, o sea, mis papás claro, en esa confianza de padre e hijo, claro, madre e hijo, paga y tal cosa, mueve el dinero, pero al mismo tiempo, primero que es como una dependencia de otro, desde el punto de vista digital, y segundo, te estás aislando completamente. Correcto. Y otra cosa que al trabajar contigo,
que uno se da cuenta es que está integrado, porque tampoco es que clásica también de los papás que quieren ser modernos y usan las palabras o el argot, exacto, y se abren la cuenta de TikTok y hacen la coreografía, y uno es como que no quiero ver a mi mamá haciendo la coreografía del TikTok, tampoco así, sino es como que integrarlo de una manera normal, y sobre todo para poder crear porque cuando tú eres mentor o sea, si tú te paras a grabar videos de YouTube de negocio por internet y tal, pues obviamente yo como espectador o como público voy a tener que creerte y verte como una referencia, porque ya tú lo has hecho y me estás contando tu experiencia y cómo aprendiste y cómo hiciste plata y te cuentas, ¿cierto? Y fíjate que eso que estás diciendo, Julio, es tan importante que esta generación que yo represento es una generación que se ha quedado porque lo abrumó la tecnología. Y ni te cuento los casos con inteligencia artificial hoy, ¿no? O sea, hay gente de esta generación que todavía está pensando si Facebook funciona o no. Y ya Facebook prácticamente está muriendo y la inteligencia artificial llegó. No quiero pensar lo poco productivos que puede ser esta generación no dentro de 20 años. Estamos hablando de algo que va a pasar en meses, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Pero hay un punto que para mí es clave e importante detrás de todo esto. Y es... Nosotros en esta generación venimos con mucha experiencia. Trabajamos, creamos empresas, fuimos empleados, otros son dueños de empresas. O sea, hay mucho valor que dar a estas nuevas generaciones. Pero si yo pretendo dar ese valor de la manera como se daba hace 20 años atrás, vas a ser un ser aburrido. Vas a ser un ser fuera de lo que la generación quiere. Si yo empiezo a hablar y comunicarme de una manera diferente a esta generación y soy capaz de que todo ese trabajo y todo ese compromiso y todo ese tiempo de talento que tengo a la edad que tengo, lo puedo transferir a una generación que en definitiva necesita esa estructura. Yo creo que la generación millennial necesita esa estructura que nosotros tenemos y que al final hoy los números lo hablan por sí solos. Los CEOs de las grandes empresas, que su capital humano, en su gran proporción, es gente muy joven, son manejados por personas mayores de 54 años. El 60% de los CEOs de las empresas hoy son manejados por gente ya de generación X en adelante. Entonces, aprender a unir esas dos generaciones, aquí no se trata de una excluye la otra, no, pero no son ellos los que se van a adaptar a nuestro ritmo. Nosotros somos los que tenemos que entender el lenguaje de lo que está sucediendo ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, eso me lleva a pensar, mientras te escucho, que es como que al tema que nos atañe el día de hoy, el tema de cuestionar, de pensar diferente y tal, porque bueno, empezamos hablando de tecnología, pero en cuanto a filosofía de vida... Es inevitable, después de haber hablado durante 20 años de tecnología, que eso no se mezcla. No, claro. Y bueno, aparte estamos en una plataforma digital y estamos hablando de eso, pero creo que también muy de la mano porque lo hablábamos antes de empezar a grabar. Yo creo que ahorita lo que estamos viviendo precisamente es como una guerra del pensamiento, ¿cierto? Y este tema, por ejemplo, de separarnos por generación, o no separarnos, pero clasificarnos por generación, y ahorita como que todo se quiere clasificar, ¿cierto? Correcto. Clasificar todo así, si eres así, si eres así, cuando los seres humanos somos individuos que tenemos con muchas facetas y muchas formas de ser, y una sola cosa no te define, whatever, la cosa que quieras pensar, no sé, tu sexo, tu orientación sexual, el país donde naciste, la profesión que tienes, lo que sea. Pero con lo que me estás diciendo, dijiste algo súper importante, y es este tema de la estructura, que tu generación se le inculcó, casi que se le tatuó, ¿cierto? Y digamos que nosotros, viendo desde el punto de vista generacional, somos como la generación de transición, porque a mí también me educaron con esa estructura, lo que hablamos ahorita, consigues tu buen trabajo y todo el cuento y tal, y eso en la vida te pesa, más allá del trabajo y de la tecnología y la plata, porque es que así también vas a ir a buscar tus relaciones de amistades, de pareja, claro. Así vas a querer proyectar las cosas y te das cuenta en el camino que esa estructura pesa mucho, y que entonces ahí entran temas como el éxito, la felicidad, entonces, esas cosas como que se vuelven inalcanzables, o cuando crees que las tienes se vuelven muy difíciles de sostener, porque es muy recto, ¿cierto?
Y yo creo que en esto que nos estás contando a todos, en este paso de tu vida, ¿cómo se empieza a ver entonces, ya no hablando tanto del tema de la tecnología, los negocios por internet y eso, sino cómo se empieza a ver en la vida cuando cambias, pasar de la parte corporativa a hacer esto desde el punto de vista filosófico, por así decirlo, casi que existencial? Sí, yo creo que todos, y por supuesto yo también, pasamos por un punto de inflexión. O sea, nos llega a la vida un punto de inflexión. Decimos, bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba para una gran empresa corporativa, yo trabajaba en Cigarrera Bigot, BAT, para aquellos que están a nivel global, la British American Tobacco, trabajaba en la industria del cigarrillo y era un mundo súper competitivo, ¿no? Que además llegó un momento en donde estaba hastiado de eso. Me acuerdo mucho que en ese afán de ser independiente, mi jefe me dice, vamos a montar un negocio fuera de la empresa porque no sabemos hasta dónde vamos a estar acá. Y pues hay un código en este tipo de corporaciones que si tú no te dedicas en cuerpo y alma a la empresa, pues sencillamente empiezas a moverte hacia cosas independientes como nosotros lo hacemos, la empresa te saca. Y así nos pasó. Votaron primero a mi jefe y luego me votaron a mí. Y por obligación llegué a un primer punto de inflexión, que era llegar al mundo del emprendimiento, pero sin estar preparado psicológicamente para emprender. Porque estas corporaciones te hacen como muy dependiente, te dan el carro, te dan los celulares, te dan todo. Y ahí sucedió mi primer punto de inflexión. Y en ese momento sucedió un cambio donde yo decía, bueno, estaba ganando súper bien y de un día para otro ahora depende de lo que tú hagas. Y ahí sucedió ese punto de inflexión que siempre agradezco la posibilidad o agradezco lo que me pasó en ese momento. A veces lo pude haber visto como una situación incómoda o mala, con esa etiqueta que siempre ponemos, pero fue para mí como lánzate a la piscina. Eso. A veces pasamos la vida, entrando en estos temas, a veces pasamos pidiéndole cosas a la vida. Y cuando la vida nos da la cosa que no estamos preparados para ella. Total. Yo quería ser independiente, yo quería ser emprendedor, yo quería lanzarme al emprendimiento. Bueno, la empresa dice, bueno, tú querías emprender, emprendiste, te vas, te voto. Y empezamos a emprender. Y ahí vino ese gran punto de inflexión hacia el mundo del emprendimiento. Y tengo una curiosidad, cuando hiciste todo eso, ¿ya estabas casado, ya eras papá y todo? No, todavía. Claro, ok, porque si no el nivel de complejidad es mucho más... Más complicado todavía. Y ahí es donde mucha gente corre otra vez a buscar un empleo, porque bueno, a veces la necesidad obliga, ¿no? A producir dinero, porque los temas del emprendimiento no son de la noche a la mañana. Sí, no, estaba soltero en ese momento y pues me atreví a lanzarme a la velocidad que había que lanzar y hacerse las cosas. Bueno, Antes de que continúes, qué pena. ¿Y qué pasa en tu entorno, en tu círculo? ¿Qué piensan tus papás? ¿Qué piensan tus amigos cuando ya decides como que salir de... Sobre todo si eres exitoso. Claro. Mi papá en ese momento, mi papá nunca pensó en que mi vida o la vida tanto de mía como de mi hermana era dedicarse a un empleo. Mi papá siempre fue una empresa propia, trabaja por tu cuenta, bla, bla, bla. Mi mamá, aunque es muy emprendedora, en ese momento sí me dijo, búscate un empleo, todavía estás muy joven, necesitas desarrollarte más en el tema empresarial, y obviamente no le hice caso. Y empecé a emprender y a hacer las cosas. Pero fíjate que grabábamos hace un rato un video que hablaba de la confrontación. Y a veces en esas relaciones básicas de papá y mamá nos cuesta mucho confrontar y llevar la contraria, ¿no? De lo que en teoría nos dicen los grandes maestros que tenemos cuando nacemos, nuestro papá y nuestra mamá. Llevarle la contraria a nuestros papás a veces es complicado, pero yo me caractericé siempre por hacer las cosas al revés. Como yo creo que por aquí es que venimos a consolidar lo de los pensamientos contrarios, porque siempre fui en contra, siempre fui muy rebelde. De hecho, mi música es el rock, o sea, mi música es el heavy metal que refleja esa rebeldía de una generación. Pero esos puntos de inflexión son complicados, porque luego, bueno... O sea, que también ha sido bicho raro, porque... Sí, de hecho, tenía un programa de radio en Venezuela que se llamaba El Club de los Bichos Raros. Es que es lo que te decía. Siempre este tipo, o este proyecto que hoy estamos iniciando, siempre lo quise hacer. Por un nombre, por otro nombre, por lo que sea, pero siempre lo quise hacer. Y hoy, precisamente, bueno, estamos aquí consolidando esto y
y viendo esos puntos de inflexión de la vida, ¿no? Lo iba a decir es porque para quienes no conozcan Venezuela, Barquisimeto es como una región muy tradicionalista, ¿no? O sea, como que entonces como que escuchar rock, aparte estamos en Latinoamérica y como que hay este estereotipo tanto para afuera como internamente de que los latinos nos vemos de una forma, bueno, ahorita está el reggaetón, pero, o el trap, pero el tema de bailar y lo caribeño y tal, todo el cuento que sí es real, pero, o sea, como que ser rockero de provincia es como más difícil, Correcto. ¿cierto? Entonces como que no, o sea, me dices todas esas cosas y me imagino que debe ser No, y fíjate, complicado. cuando yo Cuando te decía de las ganas siempre de irme, yo me voy a los 17 años de edad, me voy a la capital. Y me voy en un momento en el que económicamente mi familia no podía. Pero que te fuiste a estudiar. Me fui a estudiar, pero me fui solo. O sea, me fui a estudiar. Mi papá me llegó y me dijo, esto es lo que tengo. En aquel momento me dijo, tengo 600 bolívares que te voy a dar en ese momento. Y a los 3 meses monté carritos de perro caliente para poder subsistir, ¿no? Mientras estudiaba. Y estudiaba y vendía y hacía cosas. Y siempre me reté mucho a hacer grandes cosas. Yo creo que tiene que ver mucho con esa crianza de esfuérzate, haz las cosas como tienes que hacerlas, sé competitivo. Y todo esto creo que... Pero eso me hace pensar una cosa, Gadi, y es que tú crees entonces que la gente nace con ese gusanito de querer llevar la contraria, por lo que estoy intuyendo, es como que tú siempre has tenido eso, como que ya vino naturalmente en ti. ¿Tú crees que eso es algo que se puede aprender? Porque a lo mejor hay gente que trabajar toda su vida en una sola empresa o no sé, estos matrimonios que tienen sus 200 años, o sea, como que estar tanto tiempo en una estructura y nunca retarla, nunca, no sé, ¿cuántos no hemos escuchado? No sé, se murió mi mamá o mi papá abusador y nunca le dije las cosas, o el jefe que siempre me explotó y me botaron y nunca le puede decir que se fuera a la mierda. Yo creo, Julio, que tiene que ver mucho y depende de quien nos esté viendo o nos esté escuchando. La generación X fue formada nos formaron para ser buenos, pero no para ser felices. Entonces, en esa formación de ser buenos, aceptábamos, no confrontábamos, aceptábamos cualquier cosa que me dijera mi papá y mi mamá, porque desde chiquito me dijeron que yo tenía que ser bueno, que si íbamos a casa de unos vecinos, teníamos que comportarnos bien, todo era como muy perfecto. Y es por eso que ves gente, yo lo vi mucho en el mundo corporativo que yo estuve, que luego de un tiempo que me botan de la empresa y me encuentro con estos amigos, yo veía amigos con un nivel súper exitoso en la corporación y de repente los veías en una montaña escribiendo libros y otros se dedicaron a vender empanadas y otros hicieron absolutamente cosas totalmente diferentes a las que yo los había dejado. Y eso se traduce en que como nos formaron para ser buenos, llega un momento en que el ser humano dice, porque somos contrarios por naturaleza, ¿no? El ser humano llega y dice, mando todo para la mierda y quiero empezar a construir una nueva vida para mí, en la que ya no me importa complacer al mundo, porque en esa posición de ser buenos, lo que estamos es complaciendo a papá, a mamá, a los tíos, a la familia, a la pareja que tienes 40 años, pero ya a los 5 años de matrimonio se rompió ese enamoramiento y te convertiste en el mejor amigo de la persona, o ya se convierte no en un matrimonio, sino en una hermandad, lo que se vive allí. ¿Y por qué? Bueno, porque no nos acostumbramos a retar al mundo, a confrontar las cosas que no queríamos, a decir esto no va conmigo. Y toda esta historia necesaria para construirnos en un ser humano diferente. Estas nuevas generaciones nacieron bajo otro esquema. Sí. Nacieron con unos papás con otra Pero fíjate otra que te quería preguntar de eso porque yo creo que ahora es más bien como que el statement es más bien llevar al contrario a todo. Correcto. Y hasta qué punto también eso, o sea, estos pensamientos contrarios, hasta qué punto tienen que ser tan contrarios. Porque es que ahora se está cuestionando todo y incluso yo no tengo hijos, pero tengo amigos que tienen hijos, conozco gente, o en mi familia, gente como muy joven que está desde antes de los 20 años, cuando todavía no tienes tu personalidad formada, tomando decisiones tan trascendentales, como, no sé, el género
o una posición política demasiado marcada, o no sé, gente que se quiere casar, ¿sabes? Como que, ¿cómo lo ves tú ahora? Sobre todo que tú me estás comentando que ha sido como tan contrario y tan bicho raro desde siempre, pero ahora es como que casi que se está por imposición ser diferente. Sí. Ahí hay varios temas y que yo sé que en los próximos capítulos vamos a tocar con mucha más profundidad, pero hay varios temas importantes. Primero, hay un choque provocado tal vez de dos tipos de pensamientos, ¿no? Donde todo se vale y otro exageradamente rígido que no se acostumbró a las cosas que están pasando hoy. Yo creo que todo se traduce en una palabra que es el equilibrio en las cosas que tú quieres o no quieres para ti. Hay una lucha inmensa de cualquier cantidad de movimientos, el wokismo, que es un tema que quiero que hablemos luego, Claro. en el que hablan de inclusión, de ser más inclusivos, pero nos hemos convertido en personas más excluyentes que en cualquier otro momento de la sociedad. Entonces, toda esa libertad, me acuerdo mucho, yo fui formado, o sea, yo estudié en un colegio de monjas desde kinder hasta tercer año de bachillerato, te puedes imaginar, ¿no? Sí. La rigidez de la época, ¿no? Y hubo una monja que yo aprendí, pero muchísimo. Yo siempre creo que uno aprende de la gente que te trata más fuerte en la formación. O sea, esos profesores que son medio lights, no aprendes. Tú aprendes de los que te forman como es. Esta persona se llamaba Sor Eduvigis. Sor Eduvigis me decía... No, el nombre de Sor. Totalmente. Ella era yugoslava. Murió hace como un año. Y ella me hizo una pregunta, me acuerdo mucho, en cuarto grado. Era una pregunta que creo era de religión. Era un examen de religión. Y la única pregunta que hizo fue, ¿qué es discernir? Bien. ¿Cuarto grado? En cuarto grado. ¿Tú te imaginas la formación, o la manera de formarnos que yo tenía en cuarto grado? ¿Qué edad tenía? Como 12 años. No, 12, no me acuerdo. Estábamos, ¿qué discernir? O sea, imagínate a esa edad que aprendas a lo que es discernir. Yo creo que sí hace falta rescatar muchas cosas de esa época, sobre todo a nivel de educación, a nivel de respeto, a nivel de honestidad. Y lo peor, Julio, que yo estoy viendo y todos los que nos escuchan y ven acá, es esa cultura de la inmediatez. O sea, no queremos respetar los procesos, no queremos darnos el tiempo necesario para que las cosas se den. Y en este mundo de las redes sociales, donde todo es inmediato, donde el éxito se vende como que, wow, creo que el mayor daño que hoy tenemos en esta sociedad joven actual es la cultura de lo inmediato, la cultura de que todo tiene que ser rápido, la cultura de que este resultado tiene que ser así. Y no funciona porque al final una cosa es tiempo y otra cosa es tempo. El tiempo es como cuando le ponemos una fecha, ¿no? Está bueno eso. Sí, mucha gente vive en el tiempo, no es que para mañana, a tal hora, a tal hora. Los procesos cuando son personales son procesos no de tiempo, son procesos de tempo. El tempo es un proceso constante, no tiene una fecha. No. Tú de repente te levantas hoy y dices, sientes que hay un cambio en ti, llegó el tempo. Pero ahí comienza otro tipo de tempo, otro tipo de tiempo en fecha sí, pero de proceso continuo de cambio personal. Claro, que no es que tiene un número, comienza tal día, tal hora, sino que como por ciclo, como más orgánicamente. Mira, hay algo que no puedo dejar pasar, que me estás diciendo que me gustó mucho sobre el tiempo y como completar los ciclos. También muy de las redes sociales hoy es esto del mundo del que tú vienes, de los negocios y tal. Hazte millonario antes de los 20 años, monta tu propia empresa, no sé qué. Y eso es como que, pero si esta persona ni siquiera ha formado todavía una posición sobre X cosa, por ejemplo, nosotros que somos venezolanos, como, por ejemplo, hay niños, adolescentes, mi hermana tiene 14 años, que a lo mejor piensa que lo que ha vivido históricamente Venezuela, desde lo que conoce, que es nuestra historia contemporánea, ¿cierto? Es el régimen y la crisis y todo el cuento, pero no conoce más atrás. Entonces, claro, a lo mejor tiene una posición muy contraria y
por supuesto que la debe tener, porque es imperdonable, ¿no? Pensar de otra manera contra el régimen, pero no conoce más, ¿cierto? Entonces como que de ahí, y estoy diciendo algo como que por tomar algo bastante explícito con el tema de la política, pero no sé, pensar que cuántas veces, cómo comemos, qué sé yo, me gusta estar con nosotros que somos migrantes, siempre me he comido la comida así, la arepa, esta diatriba eterna entre si la arepa es colombiana o venezolana, y cuando llegas a Colombia se la comen, y sobre todo aquí en Medellín, en los países se comen la arepa de otra forma, y tú dices, bueno, pero también tiene su sazón, tiene su... Correcto. ¿Cierto? Tiene su flow. Y nosotros que estamos a cierta edad y tal, estas personas como por imposición de redes o de esta forma de pensar, es como que no, ya a tal edad tal cosa, a tal edad tal cosa, y es como, no, brother, si uno todavía está descubriendo cómo armar las cosas. ¿Qué piensas tú sobre eso? Y sobre todo tú que eres padre y tienes hijos que están expuestos también a esa... O sea, ¿qué le puedes decir a quienes nos escuchan y quienes nos ven sobre eso? Sí, fíjate que volvemos a caer en el tema de la cultura de la inmediatez, ¿no? Yo veo videos en redes sociales, lo que tú dices, de niños de 20 años hablándote de cómo ser un gran empresario y un emprendedor. Y la peor mierda que escucho es: despide a tu jefe y dedícate a emprender. Nadie tiene ni idea de lo que es emprender. Claro. O sea, el ser emprendedor es tan jodido que me parece tan irresponsable de tanta gente diciéndole a la gente: deja tu empleo para que te dediques a emprender. De hecho, yo tengo una filosofía cuando hablo de negocios, es que no dejes tu ingreso. O sea, deja mejor Netflix, deja mejor el tiempo de distracción y darle un... Estás como muy soñador. Sí, o sea, aquí el emprendimiento es otra cosa, ¿no? O sea, no es un tema de... Además es un tema de carácter y de temple, ¿no? Que eso no se desarrolla a los 14 años o a los 15 años de edad. Entonces yo creo que eso es otro tema que seguramente vamos a tocar. El impacto espectacular que han tenido las redes sociales, la capacidad de poder informarnos a la velocidad de la luz, todo eso está bien. Pero el punto es que la gente se ha creado un molde en función a lo que ves en las redes sociales. Y lo que ves en las redes sociales es lo bonito de la gente. La gente no expone su vulnerabilidad, la gente no expone sus crisis. La gente lo que hace es mostrar el mundo ideal, ¿no? Ah, no, claro, todo el mundo pone a dónde se fue de viaje, pero nadie pone las deudas que tiene. Correcto. Y ahí la gente entonces ve el resultado. Y eso es una manera muy del marketing tradicional, ¿no? O sea, yo vendo el resultado, pero lo sexy, que es el proceso, que es el tempo, que son los fracasos, que así es la vida igual, no lo muestran. ¿Por qué? Porque no es sexy vender el fracaso, no es sexy vender las cosas que debes o no debes hacer. Eso es parte de lo que hay que rescatar. Yo sí estoy clarísimo que esa generación de la que yo vengo fue exageradamente rígida, emocionalmente reprimidos muchos. Gente que, bueno, se formó bajo lo que había, pero que también veo mucha gente que a esta edad le siguen echándole la culpa al papá y a la mamá de la manera como lo formaron, cuando al final te toca ser responsable. Es que es lo más fácil, ¿no? Es claro, es que lo más fácil es no buscar a alguien, o sea, buscar afuera el responsable de lo que tú eres hoy. No, es la actitud clásica del ser humano. Le lanzo la responsabilidad al otro, el otro es el culpable. Sí. Me he divorciado 3 veces, pero el culpable son las parejas que he tenido y no soy yo. Así es. Entonces yo creo que, bueno, en un momento hay un libro, otro libro que podemos recomendar muy famoso, de Alvin Toffler, que él hablaba de algo así, la tercera ola se llamaba el libro, y él hablaba del choque de las generaciones. Yo creo que aquí estamos viviendo un choque de ese estilo, y los triunfadores, si se puede llamar triunfo eso, son los que seamos capaces de poder sacar lo bueno de ambos mundos y poder construir una nueva manera de pensar en la que no haya esa falta de equilibrio que hay en este momento en el mensaje que mucha gente da. Muy fuerte. Bueno, y claro, también que el tema de la globalización, que como inmediatez, estar más conectados por los medios digitales o whatever, hace que lo que está pasando, no sé, una forma de pensar radical en X país llega más rápido a otro, porque, y claro, si otro tiene una falencia, una carencia, como se dice en Venezuela, un tobo, un balde que necesita que le llenen, lo agarra, se afinca en eso, ¿cierto? Eso también me lleva a pensar en otra cosa súper importante, que bueno, me va a decir que también es tema por otro episodio, pero me da curiosidad, pensar contrario o pensar distinto siendo migrante.
porque de por sí ser migrante es como tener la letra escarlata, ¿cierto? Pero sobre todo nuestra migración que ha sido como que tan particular, pero ser... Una migración obligada. Sí, exacto. Y también el contexto histórico de la historia de nuestro país, en el contexto latinoamericano, que Latinoamérica es una región que, bueno, nadie va a decir que es aburrida porque aquí todos los países tienen alguna cosa con que divertirse, escojan dictadura, no sé, cambio climático, lo que sea. Pero aparte que tú vives de lo que haces de manera independiente y no eres de aquí. O sea, la gente, y eso lo sabemos nosotros porque nosotros migramos porque no fue porque quisimos migrar así, nos tocó migrar, ¿cierto? Y ahora también decidir mantenerte en lo tuyo que estabas haciendo, que por sí ya es bastante contrario o diferente, ¿cierto? Y hacerlo siendo migrante, a mí me parece muy teso, como dicen aquí en Colombia, muy valiente, y me imagino que eso también debe tener una carga, y me imagino que también debe tener sus frutos, obviamente. Correcto. Pero quisiera saber como que ¿qué nos puedes decir de eso? Yo te puedo hablar de la única migración que conozco, que es la migración nuestra, la migración venezolana. Y a lo mejor esto, lo que voy a decir, le va a molestar a muchos venezolanos que me escuchan, ¿no? Y que están afuera. Pero yo creo que esta migración ha sido una migración, sobre todo la primera ola y la segunda de migrantes venezolanos, una migración demasiado egocéntrica, demasiado desde el ego. Concuerdo, sí. Como muchos vivimos en ese ego venezolano del mejor momento, nos creímos la historia de que éramos el mejor país de Latinoamérica y toda esta historia que nos han vendido, que hasta el día de hoy todavía seguimos creyendo que el mundo entero está esperando a la liberación de Venezuela y somos tan egocéntricos de pensar que todo el mundo tiene que estar pendiente de eso cuando no es así. Pero el peor error que yo veo, porque es un error del ego, es el migrante que pretende que cuando llega a la ciudad que llega, al país donde llega, sí, que te reciban como que aquí llegó él y los dioses que los acompañan. No. O sea, se trata de entender que tú eres el que llegas. O sea, eres tú el que te tienes que adaptar, eres tú el que tienes que entender, eres tú el que tienes que vivir lo que estás viviendo. Y peor aún, adaptarte y romper esas raíces, porque esto es un duelo. O sea, cuando tú migras es un duelo. Se te acabó una historia. Y peor aún cuando migras y te quedas viviendo la vida que dejaste en el país que viene. No, y sobre todo que aparte en nuestro caso particular, que claro, lo que nos alimentaba el ego era porque fuimos pudientes en algún momento. El ego clásico de la época de la bonanza venezolana, que éramos los más arrechos, que éramos los mejores, y al final así queremos llegar a otros países. Y los países tienen sus costumbres, los países tienen sus normas. O sea, eres tú el que te adaptas. Pero ¿sabes cuál es la otra parte jodida de la migración? Es que también pasan 10 años en el país donde estás y ahora te conviertes en un extranjero también de tu país. No, y más en el nuestro, que si uno salió en el 2017, dejaste un país. Si saliste en el 2018, dejaste otro país que no es el mismo el 2017, porque la vaina de la crisis es tan complicada que... y sí, bueno, ahora que dices eso, a mí también me pasó, y es como demasiado, según la educación que traigas o la crianza que traigas, es muy fuerte tener que poner los pies sobre la tierra y decir, ok, o sea, aquí no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo allá, este país funciona de otra forma. Sobre todo también que hay algo que se nos olvida, creo, desde el punto de vista venezolano, y bueno, para quien migra, que es que, listo, tú a lo mejor saliste por una problemática, pero tú estás llegando a otro lugar, sobre todo si emigraste en Latinoamérica, que también tiene su problema. Es más, hasta si te fuiste para Luxemburgo, ¿sabes? Como que te fuiste para Mónaco, algunas cosas también tendrán allá. Habrá pobres en Luxemburgo también y en Mónaco, o X cosas no comerán igual, ¿sabes? Pero te tienes que adaptar y eso lo tienes que hacer desde la humildad. Correcto. Y también creo que desde el entusiasmo por descubrir algo nuevo. ¿Cierto? Y yo creo que sobre todo Colombia y Venezuela, que son hermanitos, pero son como esos hermanitos que se la pasan peleando por competir quién tiene más la atención de los papás. Y claro, pensar contrario en nuestro caso es como que, bueno, en este caso sería como caerle mal a los otros venezolanos por pensar, como, bueno, pero vamos a bajarle 2 a la... Sí, porque además es un mundo de egos, es un mundo en el que conozco gente que está allá y dice, nosotros somos
mejores porque nos quedamos aquí y sobrevivimos a la crisis de allá, pero mucha gente que está allá no se da cuenta de lo que también uno vive cuando sale y estás en otro país, pierdes tus raíces, tu familia. Yo cito mucho a un gran amigo de muchos años, Carlos Fraga, y Carlos habla de que una cosa es la calidad de vida y otra cosa es el estilo de vida. Cuando tú decides migrar por estilo de vida o por calidad de vida, cuando tienes estilo, bueno, sí, te vas a un país con más prosperidad, con más acceso a miles de cosas, pero tal vez estás dañando tu calidad de vida, que la calidad de vida no es un tema material, la calidad de vida es un tema relacional, es un tema de dejar a tu familia, de dejar a tus amigos, de dejar toda esa historia, ¿no? Yo te puedo decir que, bueno, con esa afán siempre de hacer cosas diferentes, a mí la migración, si bien es cierto, pues obviamente pega, pero a nivel de profesional, de negocios, pues el mundo del internet es global. Claro. O sea, yo le digo a las personas, tú trabajas de donde tú quieras y hacia donde tú quieras. O sea, el que hoy no tenga un ingreso que pueda empezar a construir es porque sencillamente no sabe lo que está pasando. O sea, hoy tenemos acceso a todo, inclusive gratuito, ¿no? Tenemos acceso a miles de cosas. Y la gente, yo creo que esto es importante como para cerrar el tema que estamos hablando hoy, la gente no le gusta vivir esos puntos de inflexión en su vida. Es parte de esa comodidad, es parte de esa falta de arriesgarse a hacer cosas, ¿no? Y de poder decir, bueno, me tocó migrar, me tocó irme a otro país, me tocó hacer tal cosa. O sea, reset, o sea, te toca reinvertirte. Yo creo que una de las características que particularmente a mí me caracterizan mucho es ser, me he convertido en un ser muy resiliente. Luego hablaremos del punto de inflexión a nivel de salud que pasé y lo que me llevó a hacer otras cosas, ¿no? Y que me llevó precisamente, ese segundo punto de inflexión fue un tema de salud hace 5 años y que me llevó a pensar, bueno, no es el negocio y no es esto, son las dos cosas juntas y por eso este proyecto que hoy estamos lanzando acá. O sea, tiene que ver con la capacidad de resiliencia. Yo creo que si hay una característica importante a desarrollar en este momento como ser humano, es ser resiliente. Cada día más, como profesionales, como generaciones diferentes, como aceptar de que ya la internet pasó, ya es parte de nuestra vida y ahora llega la inteligencia artificial, adaptarnos a todas esas cosas. El mundo nos está llevando a ser muy resilientes y quienes no lo sean, pues coño, van a tener que irse a vivir a otro lado, ¿no? Definitivamente. Bueno, no, súper interesante. Creo que se nos acabó el tiempo. Así es. Por favor, creo que debes compartir qué vamos a tener desde el punto de vista de contenido para ofrecerle a la gente a partir de este momento. Sí, o sea, como lo hablamos, Pensamientos Contrarios es el plan de ayudar a la gente. Ayudar, no me gusta decir esa palabra porque ni soy coach, aunque me formé como coach, no voy a hacer ninguna labor ahora de salvarle la vida a la gente, cada quien se salva su vida. No voy a estar aquí para convertirme en un motivador porque cuando tú no tienes claro tus motivos personales, cualquier motivación externa te dura 3 días y luego vuelves a caer en el mismo caos, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante en este espacio que estamos abriendo es retar a la gente a que sea resiliente, a que se atreva a hacer las cosas diferentes. Y para ello, pues aparte de esto que estamos haciendo hoy, a nivel de lanzar nuestro primer podcast, tenemos un canal de YouTube que estamos aquí, en algunos nos están viendo desde YouTube. Venimos con un boletín semanal en el que te vamos a hablar de todos estos temas. Y muy contento porque el lanzamiento de Pensamientos Contrarios nos lleva al lanzamiento de mi nuevo libro, Sí, que habla precisamente de la mediocridad, pero no desde el punto de vista ofensivo, sino de retar otra vez a la gente a que salgamos de la mediocridad. No es ofensa, la mediocridad es que ¿por qué nos tenemos que quedar en el medio si podemos ser extraordinarios, ¿no? Creo que es lo que nos hace falta en este momento y tal vez a una generación que está dormida, con miedo de todos estos cambios y que tenemos un gran protagonismo que podemos empezar a hacer relevante en nuestras vidas y en la vida de otros. Bueno, excelente. Gracias, Gadi, por la conversación. Y ya nos quedamos con más preguntas para el siguiente episodio. Así es, nos escuchamos o nos vemos la próxima semana.